Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy, nos metemos de lleno en una historia fascinante. Ujú. Una mezcla de fe, de misterio y de una devoción popular muy arraigada en Salta, en Argentina. Exacto. Hablamos del Señor y la Virgen del Milagro. Un tema con muchísima historia detrás. Sí, tenemos varios textos que nos guían, ¿no? Relatos sobre cómo empezó todo, la novena que se reza. Fuentes que nos ayudan a entender no solo los hechos, sino cómo lo ha vivido la gente, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Eso es. Queremos desgranar un poco cómo nació esta devoción, qué tiene de especial y por qué sigue moviendo a tantísima gente hoy en día. Pues sí, Vale, pues vamos a ello. empezamos. Nos vamos a 1592, punto de partida. Hay una figura clave, el obispo de Tucumán, Fray Francisco de Victoria. Ujú. Y él quiere, impulsar la fe en la zona y dona una imagen, un Cristo crucificado. Sí. Para la iglesia principal de Salta, la Matriz. Y aquí es donde ya la cosa empieza, de forma poco común, la llegada de esta imagen a América. Bueno, está rodeada de un halo de misterio, casi leyenda. Ah, sí, ¿qué cuentan los relatos? Pues hablan de que apareció flotando. Flotando. Sí, en un cajón, en el puerto de El Callao, en Perú, ¡Anda! en junio de 1592. Así, tal cual. Flotando, sin más. Hoy parece imposible imaginar algo así, con los puertos y todo. ¿Y se supo de dónde venía? ¿Del barco? Nada, absolutamente nada. Ese es el gran misterio de lo Virgen. Vaya. Parece que junto a ese cajón había otro, con una Virgen del Rosario que iba para Córdoba. Ah, otro más. Sí, pero del barco español, que se supone que las traía, o de por qué terminaron en el agua, ni rastro. Cero información. Claro, piensa en la época. El viaje por mar era un peligro. Naufragios, piratas. Exacto. Pero que aparezcan así, los dos cajones, juntos, sin que nadie los reclame, Uf, pues alimenta mucho esa idea de algo extraordinario, o intervención divina, o un destino muy particular. ya. Un inicio que ya te predispone a pensar en milagros, ¿no? Totalmente. Y claro, el viaje del Cristo no terminó en Perú. No, qué va. Desde Lima tuvo que hacer otro viaje larguísimo, esta vez por tierra. A lomo de mula, ¿no? Cruzando los Andes. Imagínate, meses de viaje. Un esfuerzo tremendo. Pero lo que de verdad sorprende, lo que choca, es lo que pasó cuando por fin llegó a Salta. Aquí viene lo curioso. Exacto. Porque uno esperaría, una donación del obispo, pues que la pusieran en el altar, con honores. Lo normal, vamos, Pues no. La imagen la guardaron. guardada. ¿Dónde? En la sacristía, ahí donde se guardan los ornamentos, las cosas de la liturgia, y allí se quedó. ¿Cuánto tiempo? Un siglo, 100 años. Sin culto público. 100 años. Pero, ¿por qué? Es increíble. Una imagen donada por un obispo olvidada en un rincón. Pues sí, cuesta entenderlo. Quizás, no sé, falta de interés, falta de sitio, otras prioridades. O quizás, como dices, estaba como esperando su momento. Es una forma de verlo, sí. Ese olvido de 100 años es un elemento narrativo muy fuerte. Prepara el terreno para lo que viene después. Claro, para el giro dramático. Exacto. Ese olvido contrasta brutalmente con la devoción que vendrá después, en 1692, justo 100 años más tarde. Vale, saltamos un siglo, 1692, y aquí entra la otra protagonista. La Virgen. Una imagen de la Inmaculada Concepción. Que esta no era nueva, ¿verdad? Ya estaba allí. Eso es. Ya formaba parte de la iglesia. Estaba en el altar mayor, en un nicho, una hornacina. A cierta altura. Sí, a unos 3 metros del suelo. Fuertes, continuas. Un desastre. Los mismos que arrasaron Esteco, ¿no? Una ciudad cercana. Los mismos. Imagina el pánico en Salta. Edificios cayendo, gente corriendo. El caos total. Y en medio de todo eso, pasa algo con la imagen de la Inmaculada. La que estaba en el nicho. ¿Qué le pasa? Pues cuando alguien puede entrar en la iglesia o cuando para de temblar un poco, la encuentran en el suelo, al pie del altar, Se había caído. desde 3 metros. Eso dice la tradición. Pero lo increíble no es la caída. ¿Ah, no? Es como quedó. Porque, a pesar del golpe, de los cascotes, de todo, dicen que ni la cara ni las manos tenían un rasguño. Nada. Intacta. Vaya. Físicamente intacta. Pero, Ajá. El pero. Sí, aquí viene lo raro. El cambio inexplicable. Según cuentan los testigos, el rostro de la Virgen cambió de color.
¿Cómo que cambió de color? Pues que perdió sus colores vivos originales, la policromía típica de la época, y se volvió, dice la fuente, pardo y macilento. Oscuro, apagado. Eso es, un cambio físico ahí, en la propia imagen, en medio del terremoto. ¡Jo! ¿Y cómo interpretaron eso? ¿Una señal de... Pues la tradición dice que lo vieron como que la Virgen compartía el sufrimiento de la gente, ya, que reflejaba la tragedia en su propio rostro? No era una imagen ajena al dolor. entiendo? Ese cambio de color, junto con el hecho de que no se rompiera al caer, pues se interpretó como un milagro, una señal divina clarísima. Tuvo que ser impactante. Una luz en medio de tanta destrucción. Sin duda. La recogieron con muchísimo cuidado y no la devolvieron a la iglesia, que estaría dañada, ¿A dónde la llevaron? a casa del alcalde, Bernardo Díez Zambrano. Y allí la velaron toda la noche, rezando. Me imagino la expectación. Total. Al día siguiente, el 14 de septiembre, la gente quería verla, venerarla, así que la sacaron. A la calle. Sí, al exterior de la iglesia, a la plaza o a un lugar seguro, para que todos pudieran acercarse. Y ahí es cuando. Ahí es, expuesta a la vista de todos, mientras la gente la mira. Y según se cuenta, los cambios de color siguen, o se notan más. Ujú. Surge el nombre, espontáneamente. Aquí es donde la historia da el vuelco, ¿no? Sí, la gente empieza a llamarla Virgen del Milagro. Del milagro. Nace del pueblo. Totalmente. No es un título oficial en ese momento, es la gente que ha vivido eso, la que le da el nombre. La conexión es brutal. La catástrofe, el fenómeno en la imagen y la respuesta de fe. Ya está. La Virgen del Milagro. Ahí nace esa advocación. Poderosísimo. Pero falta una pieza, ¿no? El Cristo. El que llevaba 100 años olvidado. Exacto. Ahí se conectan las dos historias. Y la conexión viene, según la tradición oral, de Una revelación. una revelación. ¿A quién? Parece que a un cura jesuita, el padre José Carrión. Los jesuitas, que eran importantes en Salta. Muy importantes. Y la revelación decía algo muy concreto. A ver. ¿qué Decía, pues que los terremotos no iban a parar del todo hasta que no sacaran en procesión a ese Cristo, el olvidado. Anda. Y añadía un detalle clave. Decía que ese Cristo había intercedido por Salta, como que la había perdonado, gracias a que se lo había pedido la Madre de Dios del Milagro. O sea, la Virgen. Exacto. La imagen que acababa de manifestarse. Entiendo. O sea, la revelación no solo rescata al Cristo, sino que dice que la Virgen le pidió ayuda a él. Sí, Establece como una dinámica entre ellos. precisamente, la Virgen ruega, el Cristo concede el perdón o la protección final. Ese es el núcleo del relato. Y claro, con esa revelación, Pues los jesuitas y la Iglesia se acuerdan de esa imagen olvidada. Van a la sacristía, la rescatan de su encierro, de un siglo, por fin. y la preparan para sacarla. La colocan primero frente a la iglesia de los jesuitas. Y funcionó. Sacaron al Cristo y pararon los temblores. Pues sí, la gente, llena de esperanza, organiza procesiones, ahora con el Cristo, pidiendo que la tierra se calme. Ujú. Y la crónica dice que funcionó, que la tierra empezó a calmarse. Al amanecer del día 14, los temblores fuertes habían parado. Del todo. Bueno, parece que hubo una réplica fuerte esa noche, la noche del 14. Uf, qué tensión. Imagínate. Pero siguieron rezando, procesionando, y finalmente, el día 15 de septiembre, amaneció tranquilo. Calma total. El día 15, Justo cuando ya las dos imágenes estaban siendo veneradas juntas. exacto. Ese cese definitivo, el día 15, fue la confirmación. Para la gente estaba claro, el milagro era obra de los dos, del Cristo, al que también empiezan a llamar Señor del Milagro, y de la Virgen del Milagro. Y ahí quedan unidos para siempre. Indisolublemente unidos, como los protectores de Salta contra los terremotos y cualquier calamidad. El pacto se había sellado. Y esa devoción, que nació de forma tan potente en 1692, lejos de apagarse, creció. Vaya si creció. Exponencialmente. Tanto que siglos después, ya en el 20, Recibió un reconocimiento oficial muy alto, ¿no? exacto, en 1902, más de 200 años después, el obispo de Salta, de entonces, Monseñor Linares, decide coronar las imágenes. La coronación canónica, que es algo importante en la Iglesia. Muy importante. Es un reconocimiento del Papa, o de un delegado suyo, a una devoción muy grande y antigua. Les ponen coronas, literalmente. Tuvo que ser un fiestón en Salta.
Pues sí, una ceremonia enorme, solemne. Vinieron autoridades de la Iglesia desde Roma. Vaya, Eso demuestra la importancia que ya tenía el culto, reconocido a nivel universal. los textos dicen que es la manifestación de fe más antigua y continua de Salta, y destacan que es masiva e inclusiva. Sí, es increíble cómo ha perdurado y crecido. Y cómo se ha adaptado. Hay un detalle curioso que cuenta un texto Sí, sobre cómo era el culto antes. Parece que hasta que llegó otro obispo, Monseñor Tabella, ya en el siglo XX, después de la coronación, ¿qué pasaba? pues que las imágenes, el Señor y la Virgen, solían estar tapadas, con una cortina. ¿Tapadas? ¿En la catedral? ¿Por qué? Pues según el texto, la idea era que ver las imágenes sagradas directamente no era cosa de todos los días. Ah, como más respeto, más distancia sagrada. Algo así parece. Solo quitaban la cortina en días especiales, viernes, sábados o para las fiestas. O sea que ahora la relación es más cercana. Exacto. Se ha vuelto más accesible, aunque sigue siendo el centro sagrado, claro. Y hablando de fiestas, la celebración actual tiene fechas muy marcadas. Sí, también se fue organizando todo. Un momento clave fue 1776. Otro obispo, Fray Antonio de San Alberto, estableció oficialmente la fiesta del Milagro, ¿Y cuándo? del 6 al 15 de septiembre, justo para recordar los días del terremoto de 1692 y la protección. Y la novena es la preparación, ¿no? Es el corazón espiritual, los 9 días antes, del 6 al 14 de septiembre. Ujú. Y fíjate, la novena que se reza hoy es incluso más antigua que la fiesta oficial. Se compuso en 1760 Anda. por un sacerdote, Francisco Javier Fernández. Rezarla cada día marca el ritmo y prepara a la gente para los días grandes. ¿Cuáles son esos días culminantes? El triduo solemne, los 3 últimos días, 13, 14 y 15. Ajá. El 13 se recuerda el inicio del temblor, el 14 la aparición de la Virgen del Milagro y el 15 el fin de los temblores y la gran procesión. Son días de mucha liturgia en la Catedral Basílica, donde están las imágenes. Y llegamos a hoy. Porque esto no es solo historia, es algo vivo. El 15 de septiembre. El 15 de septiembre. Es el momento cumbre. Las imágenes salen en procesión por Salta. Y es enorme, ¿no? Enorme es poco. Es una de las procesiones más grandes de Argentina. Cientos de miles de personas. Solo de Salta. Vienen salteños de todas partes. Muchos caminando días enteros. Peregrinos. Madre mía. Pero también muchísima gente de provincias vecinas. Jujuy, Tucumán, Catamarca. Incluso de Bolivia, de Paraguay. Es un fenómeno impresionante. La ciudad entera se vuelca. Y en medio de todo eso hay una idea central. El pacto de fidelidad. Exacto. Ese es quizá el núcleo espiritual que se renueva cada año. El pacto de fidelidad. ¿Qué es exactamente? Pues durante la fiesta, sobre todo el día 15, la gente renueva simbólicamente ese pacto. No es un papel firmado, ¿eh? Es una promesa. Una promesa mutua. Sí, recíproca. El pueblo promete mantener la fe, la devoción, seguir, los valores cristianos que representan sus patronos. ¿Y a cambio? Pues confían y piden la protección continua del Señor y la Virgen contra los terremotos, sí, pero contra todo mal, personal o comunitario. Es como renovar ese lazo que nació en 1692. ¡Qué fuerte! Mantener vivo ese pacto durante siglos. Es la clave de su perdurabilidad, yo creo. Y los textos también dan ideas para vivir esto en el día a día, ¿no? Más allá de la fiesta. Sí, claro, para que no sea solo algo de septiembre. Sugieren cosas para hacer en familia. ¿Cómo qué? Pues tener un altarcito en casa, contar la historia a los niños para que se transmita, escribir intenciones, peticiones, gestos sencillos que lo arraigan en casa. Y en la comunidad también. Claro, rezar la novena juntos en las parroquias, hacer colectas solidarias, uniendo fe y caridad. Importante eso. Y participar en la renovación del pacto, claro. Además recuerdan que septiembre es el mes de la Biblia, como conectando esta devoción local con la fe más amplia. Vale, pues hemos recorrido un camino largo. Desde esa llegada misteriosa, el olvido, el terremoto terrible, hasta esta fe popular gigantesca de hoy. Sí. El Señor y la Virgen del Milagro. A mí lo que me sigue pareciendo increíble es eso, la perdurabilidad. Ya. Que unos hechos del siglo XVII en un mundo tan distinto sigan moviendo a tantísima gente hoy. Es Ya. asombroso.
No es solo un recuerdo, es un relato vivo, una fe sentida, un pacto que se renueva y se renueva. Es verdad. Esa conexión que se creó en la crisis, Ujú. entre el desastre, la señal divina percibida en las imágenes y la respuesta de la gente. Fe, compromiso, unión, Ha sido increíblemente fuerte. Resistente, más de 3 siglos. demuestra cómo un momento límite puede crear un símbolo potentísimo, que da identidad, cohesión. Exacto, un símbolo cultural y religioso que atraviesa el tiempo. Y esto nos deja pensando, ¿no? Más allá de la fe de cada uno, que es personal, ¿qué nos dice esta historia sobre esa necesidad que tenemos los humanos de buscar protección? Ujú. De buscar sentido, esperanza. Sobre todo en las crisis, ya sean terremotos de verdad o las crisis de hoy. Claro. Y más aún, cómo una historia compartida nacida de algo así puede llegar a ser tan fuerte, tan capaz de unir a una comunidad, de darle consuelo, identidad, y de seguir llamando a la gente siglo tras siglo. Es una buena pregunta. Sí, sobre el poder de las historias, de los símbolos, Hmm, en nuestra vida. algo en lo que seguir pensando.